Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de este ciclo de los jueves del Instituto de Vida Religiosa, pero que hoy sabemos que es miércoles. Sabemos que es miércoles por aquello de que por la víspera se conoce al santo. Entonces, bueno, todos ya creo que hemos recibido un signo bastante dulce de la celebración de mañana, y entonces el patrón nos hace cerrar el instituto mañana y los alumnos tienen fiesta para su alegría, ¿verdad? Así que nosotros también lo vamos a significar de una manera muy breve, pero bueno, también con esta conciencia de Iglesia universal, antes de pasar a la conferencia. 1 minuto y medio para que les vaya sonando que dentro de un año veremos esta película. Pues nada, se llamará... Ya saben, si las cosas de Palacio van despacio, lo del cine ni les cuento. Así que esto dentro de un año, en octubre del año que viene. Se llamará Pobre y a pie. Será la vida del Padre Claret. Cada 24 de octubre, muy cerca siempre de la Jornada Mundial de las Misiones, la Iglesia celebra la memoria del Padre Claret, misionero, fundador y pastor. En medio del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, creo que vale la pena recordar esta figura y su mensaje para hoy. Su conciencia de creyente, bautizado, le impulsó a trabajar por la salvación de los hombres, enviado. A lo largo de su vida tuvo muchas responsabilidades, títulos y privilegios. Sin embargo, en los inicios, como joven sacerdote, se empeñó y se apasionó por conseguir para sí y para sus compañeros un solo título, que por entonces se concedía por medio de propaganda fide: misionero apostólico. El Papa Gregorio XVI se lo concedió en 1841. ¿Por qué ese marcado interés en conseguir el título de misionero apostólico? En primer lugar, por una razón fundamental: llevar impreso en su acción evangelizadora el sello de la eclesialidad. Quizás subyacía en él aquello que decía San Cipriano: no puede tener a Dios por padre el que no tiene a la Iglesia por madre. Su pasión misionera y su acción evangelizadora no querían estar desvinculada de su madre, la Iglesia, por medio de la sede apostólica. Junto a la eclesialidad, en segundo lugar, podemos señalar, como enseñanza para hoy, la urgencia misionera y la creatividad evangelizadora. Significa intensificar la conciencia misionera y consolidar el vínculo eclesial, conscientes de trabajar incansablemente en una Iglesia en permanente estado de misión. Así nos lo ha recordado el Papa Francisco: tú eres una misión. Esa impronta evangelizadora y eclesial es la que marcó toda su vida, y el fuego apostólico que llevaba dentro de sí le hizo fundar
editoriales, academias, cajas de ahorros, bibliotecas, escuelas profesionales, en las cárceles y en las zonas rurales, así como un sinfín de libros, subsidios para todo tipo de creyentes. En tercer lugar, el testimonio. Su celo pastoral le llevó a afrontar los graves problemas sociales, políticos, morales y religiosos de aquella tierra cubana que llevaba muchos años sin obispo. Fruto de ello, en febrero de 1856 fue víctima de un terrible atentado, preludio de un buen número de otros atentados e intentos de envenenamiento ya en aquella corte madrileña a la que llegó como confesor real de la reina Isabel II. En cuarto lugar, la misión compartida, que es el tema que nos ocupa hoy. En la tarea del anuncio del Evangelio tuvo clara conciencia de la necesidad de hacer con otros, como él decía, para llevar la palabra de Dios a cada rincón y a cada corazón. Y la última enseñanza, coincidente con el ocaso de su vida, es la profunda comunión con Pedro. El final de sus días vino marcado por un acontecimiento también de relevante eclesialidad: su asistencia al primer Concilio Vaticano. Él mismo, durante la Asamblea Conciliar, en el crucero de la Basílica de San Pedro, pronunció una emocionante intervención en defensa de la infalibilidad pontificia que causó hondo impacto entre los padres conciliares. Dijo así: ojalá pudiera yo en la confesión de esta verdad, la infalibilidad, derramar toda mi sangre y sufrir la muerte. Ojalá pudiese yo consumar el sacrificio que se empezó en el año 1856, bajando del púlpito después de haber predicado de la fe. Traigo las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo en mi cuerpo, como lo veis en la cara y en el brazo. Tras su muerte en el monasterio cisterciense de Fontfroid, en Francia, en medio de un contexto de exilio y persecución, se esculpieron en una sencilla lápida las palabras de Gregorio VII: amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Celebrar al Padre Claret en este mes misionero extraordinario es ahondar en la eclesialidad, que hoy podemos llamar sinodalidad, como ese estilo eclesial marcado por el Papa. Intensificar la conciencia misionera desplegando nuestra imaginación en salida para llegar a todos, cercanos y lejanos. Llevar adelante nuestra vida como testimonio de entrega y de servicio. Incrementar los lazos espirituales y carismáticos con quien también trabajan por la causa del Evangelio. Y renovar la comunión con Pedro, conscientes de trabajar incansablemente en una iglesia en permanente estado de misión. Buena aplicación para un mes que, cuando llegue al final, ojalá haya dejado huella indeleble en el corazón de todos. Y para rematar esta figura, oramos con una breve oración muy sencilla, con sus propias palabras, que es también oración apostólica y evangelizadora para todos. Dios mío y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Amén. Bueno, pues esta es la justificación. Todo esto es para justificar que hacemos la conferencia el miércoles y no mañana jueves, que no hay, pero está bien. Bueno, pues para hablarnos hoy de un tema muy actual, muy interesante, y que toca las fibras también de toda la vida consagrada, como es la misión compartida, contamos en esta tarde con la presencia del profesor Jorge Sierra. Jorge Sierra es palentino, muy joven, es hermano de La Salle y, por lo tanto, un apasionado de la educación y de la evangelización con jóvenes. Forma parte del equipo distrital de La Salle para España y Portugal y dedica la mayor parte de su tiempo a la pastoral juvenil y vocacional, así como a la enseñanza de materias de ciencia y religión. Estudiante de ciencias de toda la vida y siempre enredando con ordenadores, en realidad lo que más le atrae es el acompañamiento, la reflexión pastoral, el trabajo educativo y la cercanía en clave evangélica.
Tras estudiar química y física, magisterio y ciencias religiosas, ha seguido profundizando en el sentido de ser seguidor de Jesús y consagrado hoy en día, en el acompañamiento espiritual, en la educación de la interioridad, en el diálogo fe-ciencia y en la teología de la vida consagrada y de las formas de vida cristiana. Además de la misión encomendada de animación y coordinación pastoral con Salle Joven, en el voluntariado de una vida que quiere estar a disposición de los demás, colabora con Proide, que es la ONG de la Salle, con Confer, con diversos movimientos sociales y con Wikipedia, formando parte de la Junta Directiva de Wikimedia España. Pero lo más importante es que es profesor de esta casa. Esto es lo que le da verdaderamente sello de confirmación en la Escuela Regina Apostolorum también y colaborando con el Instituto. Y ahora que ha nombrado a la Confer, pues quiero también significar la presencia de la presidenta de Confer, que hoy nos acompaña aquí esta tarde y a la que saludamos y también le damos la bienvenida. Así que, Jorge, tuyo es el tiempo, tuya es la palabra. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. En contra de mi habitual voy a estar sentado. Mi habitual es estar moviéndome de un lado para otro y marear al que lleve la cámara, pero... Sí, no, quita, que estoy muy cansado. No, vamos a estar sentados. Bueno, pues muchas gracias por venir, porque esto siempre es un triunfazo, el que la gente venga a estas horas con la de tareas que tenemos que hacer. Seguro que podríamos estar en otro lugar. Y en realidad es que no os voy a decir nada nuevo, ya aviso, ¿eh? Ya aviso de que lo que diga no va a ser nada nuevo. Esto de las presentaciones a mí siempre me pone un poco nervioso porque hace como que la gente se sitúe. ¡Hala, mira tú, qué cosa más rara!, ¿no? Claro, cuando doy clase de ciencias se asombran de que sea religioso, y cuando hablo de religioso dicen de química, física, dicen, ¿pero qué hace este tío aquí?, ¿no? Bueno, es lo habitual. Yo a veces les digo a los alumnos de aquí, novicios y novicias, que no hace mucho yo estaba sentado en esas sillas y alguno fue mi profesor, de los que hay por aquí, que eso siempre pues impone un poco, ¿no? Pero luego me miran las canas y me dicen, uy, no hace tan poco tiempo que estabas por aquí, ¿no? Bueno, la culpa de las canas la tiene el vivir con los provinciales, como es lógico, es una de las causas fidedignas de que salga esto del deterioro completamente. Bueno, pues yo heredé esta materia de misión compartida de un gran experto, también hermano de la Salle, el hermano Antonio Botana. Y el hermano Antonio, con el que pues además me une una relación muy cercana, pues rápidamente me dijo, venga, pues encárgate tú de esto. Así que yo lo que voy a decir ya lo ha dicho Antonio, pero cuando hablaba Antonio tampoco decía nada nuevo. Y esto es interesante. Vamos a hablar de la misión compartida. Y esto me ha sonado a mí un poco a broma, como los jueves de Litur que nos reunimos el miércoles, pues esto de misión compartida, claro, misión compartida o misión compartida. Claro, a mí la que realmente me gusta es esta, es la misión compartida. Y si es de MUS, o sea, todavía más, porque uno ha estado en la universidad muchos años, entonces el MUS es un elemento interesante, ¿no? No, pero es interesante esto, pensaba yo, porque me pregunto si alguna vez no nos tomamos lo de la misión compartida, bueno, pues como un juego, o como algo extra, ¿no? Algo que se hace como en el tiempo libre, algo, bueno, pues accesorio, ¿no? Que está bien, que es divertido, bien, que viene bien, que ayuda, pero bueno, que tampoco es lo fundamental, no nos engañemos, ¿no? Es compartida. Claro, a mí me encantaría poder jugar al mus todos los días, pero la verdad es que solo lo puedo hacer en verano, en vacaciones, cuando tienes tiempo, porque las cosas importantes ya las has hecho. Pues no hablamos de esta misión compartida. También podríamos pensar si es una misión compartida de partida de adiós. Oye, como cada vez somos menos, como hay menos frailes, menos monjas, menos curas, pues qué remedio.
tendremos que hacer misión compartida. Un superior general de los hermanos de la Salle, aquí cada uno barre para su casa, ¿no? Pues un superior general de los hermanos de la Salle en los años 40 y 50 del siglo XX, el hermano Athanase Mille, francés, de notable recuerdo entre los hermanos, que casualmente siempre lo llaman Satanás Emil, no Athanase Mille, pero bueno, una de estas costumbres entre los hermanos. Bueno, pues Athanase Mille, que era un superior general como Dios manda, y que escribió documentos fundamentales sobre el uso del solideo y demás, pues él escribió una carta muy interesante a todas las comunidades de hermanos, indicando que, por favor, cuanto antes se fueran librando de los profesores seglares que habían entrado en nuestras escuelas por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la mayor parte de las escuelas, las grandes al menos, estaban en Europa, muchas de ellas en Francia. El tema de la guerra pues fue terrible para todo el mundo. Muchos hermanos pues tuvieron que ir a la batalla o tuvieron que retirarse de las escuelas. Bueno, pues esta típica historia. Y al volver a abrir las escuelas no les quedó más remedio que contratar a algún profesor seglar. Incluso dicen las malas lenguas que contrataron a alguna mujer profesora en alguno de los colegios. Y el hermano Athanase Mille, terriblemente preocupado, pero también dándose cuenta de que, bueno, pues era una cuestión temporal, era esto en cuanto se recupere, y los hermanos en aquellos años éramos 16.000. O sea, bien, hay nivel jesuita, o sea, bien. Pues líbrate de los profesores seglares en cuanto puedas. No hace muchos años también se decía algo parecido a esto. Nosotros somos una institución de educación y entonces decían, claro, es que hermanos que den inglés, pues es difícil, ¿no? Entonces, bueno, no queda más remedio que contratar un profesor que es inglés o que sepa inglés y entonces, pues bueno, vamos a darle un poquito de formación porque esto lo llevamos entre todos, pero bueno, yo lo llevo y tú me ayudas, que es diferente a compartir, claro. Igual tenemos la tentación de pensar en la misión compartida como pues un hecho básicamente inevitable. No quisiera, pero, como dicen muchos hermanos, cuando deben dejar de comer algo que les gusta mucho, no debería, pero mejor si esto fuera solo de los hermanos, de las hermanas, de las madres, de los padres. Pero bueno, si no queda otro remedio, y como inevitablemente no va a quedar otro remedio, bueno, pues tendremos que hablar de la misión compartida. Pues no. Siento defraudarles, pero esto es algo que llega para quedarse, no es algo de un momento histórico, ni es algo que sea una respuesta a que cada vez somos menos religiosos. No. De hecho, me suelen molestar bastante los argumentos estos de como somos menos tenemos que. Hombre, que Jesús empezó con 12 y de los 12 no se salvaba ni uno. O sea, vamos, que Judas le tenemos ahí puesto el San Benito, nunca mejor dicho, pero los demás salieron por piernas, 12. Hombre. Pues no es una cuestión de eso, no es una cuestión de que como nosotros somos menos, vamos a ver si los seglares, y además así en plan grupo homogéneo, como hacen los políticos, es que los españoles, es que los catalanes, así en general, como si todos fueran iguales, pues vamos a darles formación, vamos a que se lean esta biografía de nuestro fundador, de nuestra fundadora. Pues no estamos hablando de eso, porque no es una misión que surja por nuestra partida. De hecho, yo no tengo intención ninguna de partir. Bueno, yo lo que diga el provincial, claro. Pero no es una cuestión de, como somos menos, vamos a dar más. Es algo que ha venido para quedarse, y que implica que quizás lo que pensábamos que era solo nuestro, no es solo nuestro.
igual implica que no hay mucha propiedad en lo que compartimos. Que claro, en un mes extraordinario de la misión, pues ya sabemos qué es la misión, pero claro, con mayúsculas muy grandes, ¿no? Y esto implica cambiar nuestra forma de ver y darle la vuelta al mapa. Darle la vuelta al mapa, completamente. Es una revolución. Sí, hombre, los finos y esto, que en los textos teológicos se dice mucho, ¿no? Un cambio de paradigma. Ya, si dices en un texto teológico cambio de paradigma y a las 2 páginas holístico, tienes publicación asegurada. Asegurada. Otra cosa es que te entiendan, ¿no? Pero bueno, si utilizamos paradigma en los términos de King, ¿no? De Kuhn, oye, pues bueno, pues un cambio histórico que implica un nuevo sistema de valores, pues sí que implica un cierto cambio de paradigma o quizás volver a un paradigma original, porque cuando yo leo cosas de misión compartida, mejor, cuando vivo la misión compartida, y yo vivo en una comunidad mixta de religiosos y laicos, pues digo, es que estamos redescubriendo el Mediterráneo. Estamos volviendo a cosas que ya sabíamos, lo que pasa es que viene bien que volvamos a subrayar cosas que quizás teníamos olvidada. En el título de la ponencia, que me envió Carlos, pues dice, bueno, pues vida consagrada y misión compartida. Entonces yo pensé, bueno, pues vamos a hablar de qué vida consagrada y vamos a hablar de qué misión compartida estamos hablando, ¿no? Claro, uno es muy de ciencias, entonces tiende a hacer partes, a analizar, y luego vamos a ver cómo componemos el puzzle. Vamos a pensar qué vida consagrada. Y esto es importante porque como se sitúe la vida consagrada en la Iglesia, en la sociedad, implicará qué tipo de misión compartida realmente podemos proponer. Les voy a poner un ejemplo que los que me hayan escuchado hace poco en las jornadas de pastoral de Confer ya lo puse. Entonces, reaprovechamiento de medios, pero que me parece muy interesante. Está cogido de una película que se titula La novicia y que no es de miedo, aunque algunas de esas películas parezca que sean de miedo. No, es una película sobre una joven que entra en un convento en Estados Unidos en los años 50 y bueno, pues la vida que lleva. Incluso es interesante porque no muestra así cosas escabrosas como para buscar el mal, sino algo como muy natural. Y en un momento dado esa novicia, que tiene alguna duda, como buena novicia, se encuentra con otra novicia que no tiene dudas. ¿Habéis conocido alguna de esas? Me dan un miedo atroz. Uf, si no tienes dudas, madre mía, no sé si te lo estás planteando en condiciones. Y una le pregunta a la otra, pero ¿y tú por qué quieres ser monja? Y atentos, por favor, a la respuesta. Supongo que... Vamos a subir un poquito el volumen, permítanme. Las cosas del directo. Oye, ¿en qué charlas estaba? En una que el ponente se levantó a subir el volumen. Está bien. Uno tiene que saber de todo, ¿no? Vamos a ver si ahora se oye un poquito mejor. Mejor. Supongo que... no me imaginaba que iba a ser así. ¿Así cómo? Que nos pasaremos toda la vida aquí dentro y nunca saldremos. Ni siquiera podremos ir a los funerales de nuestros padres. ¿Qué más da? Estarán muertos de todos modos, no lo notarán. Además, ¿no crees que es sabiendo que Dios sabe que estamos aquí por Él, sabiendo que somos mucho más especiales para Él que nadie más, hace que todo valga la pena? Supongo. Entonces, ¿por qué has venido? Por Audrey Hepburn. ¿De qué estás hablando? De Audrey Hepburn.
Yo quería ser monja porque vi historia de una monja y ella hacía de la hermana Gabriel. Pensé que era tan sagrada, preciosa y perfecta. Quería ser como ella, no te rías. Eso no es muy sagrado. No se lo diré a nadie. Fue un error. Qué silencio mantienen ustedes, da gusto, ¿eh? Pero... por Audrey Hepburn, sí, una quiere ser monja por Audrey Hepburn. O sea, yo también, ¿qué queréis que os diga? O sea, dices, la película es un peliculón, historia de una monja, o sea, realmente bonita. Sí, no sé si en el noviciado la pondrían entera o quitarían la parte del final, pero bueno, como película es interesante, ¿no? Pero le dice, no sé, estar aquí toda la vida y no ir ni a los funerales de nuestros padres. Y va la otra y dice, si van a estar muertos, ¿qué más te da? O sea, que es una cosa así, ¿no? A mí esto me recuerda a conversaciones que tienen nuestros hermanos un poco más mayores que te dicen, yo entré en el aspirantado y estuve 14 años sin volver a casa. Tal cual, ¿no? Y que a nosotros, claro, nos llama mucho la atención. Pero luego dice, no sé, vi que éramos tan especiales para Dios que todo sacrificio merece la pena. Tan pura, tan sagrada. Vamos, que la dicen que haga los votos y los hace al día siguiente, los perpetuos y para toda la vida. Si estamos situados en la Iglesia así, y quizás en algún momento, históricamente desde luego, pero quizás todavía se nos escapen algunas de estas cosas de sentirnos especiales, sagrados, que, bueno, como especiales para Dios, ¿no? Que me tiene cerquita el corazón. Pues yo creo que tenemos un problema, ¿qué queréis que os diga? O al menos desde mi experiencia, porque como yo no me he sentido nunca especialmente especial, ni sagrado, ni cosas de estas, y me he movido en un mar de dudas durante toda mi vida, y me sigo moviendo en un mar de dudas, con 4 o 5 certezas, gracias a Dios, pero 4 o 5, es que si yo soy tan especial, separado e inmaculado, pues entonces los demás, pues si yo soy inmaculado, ellos tendrán que ser maculados, llenos de manchas. Claro. Hombre, no sé cuál es su experiencia de vida en comunidad, pero las mías perfectas no son. Vamos. De hecho, en las de los hermanos se ve el fútbol todas las noches. O sea, es imposible que sean perfectas viendo tanto fútbol. No pueden serlo. Hombre, yo también tenía la ilusión de novicio, pensaba, ¿no?, que en algún momento, pues no sé, la gracia santificante, ¿no?, iba a bajar y ya dejaría de tener dudas y todo me saldría bien y me caería bien mi formador en el noviciado y mi compañero de habitación, ¿no? Y no. No. Así que, claro, cuando hablamos de vida religiosa, de vida consagrada, pues ¿de qué hablamos? Y esto implica pensar de qué iglesia estamos hablando. Claro, al final uno siempre termina hablando de lo mismo. Yo empiezo hablando de la vida consagrada y termino hablando de la misión compartida y de la iglesia, porque es lo que me interesa mucho. Pero me preguntas sobre cooperación internacional, que también me toca por ahí, y te termino hablando de la iglesia, de la vida consagrada y del modelo de iglesia, ¿no? Cada uno pues tiene sus temas. Claro, el modelo de iglesia piramidal, es que es tan fácil, es tan geométrico, es tan chulo, Papa, 1, cardenales, bueno, unos cuantos, pero ya sabes, electores, en torno a 100, bien. Obispos, un montón, son los del gorrito rosa. Luego sacerdotes, pues bien, ¿no? Bien, diáconos permanentes, diáconos y esto, pues yo el primer diácono que conocí, yo ya estaba estudiando teología, ¿no? Yo creía que los diáconos era una frase de estas que se decía en la misa, ¿no? Presbíteros, diáconos, pues hasta que conocí uno, ¿no? Luego religiosos, religiosas, bueno, pues cada vez menos. Y
Sí, lo leo, pero es que me falta un piso gordo, ¿eh? O sea, vamos a ver. ¿Dónde están los laicos? Mejor, en la iglesia tendríamos que decir las laicas, porque yo voy a la parroquia de mi barrio, bueno, cada vez voy a una iglesia distinta según donde esté, y a veces, no en el momento de la homilía, pero a veces antes o después me pongo a contar las cabezas que hay, ¿no? Y claro que hay, pues mujeres, más bien mayores, con honrosas excepciones. Y en la estructura de iglesia, si la hubiéramos puesto en esta pirámide, pues están abajo, bueno, pues eso, pueblo. Bien. Hombre, este modelo de iglesia es fácil de entender, ¿no? Ahora, si te hago la pregunta de si este modelo de iglesia es el que quiso Jesús, pues permíteme que lo dude. Hombre, yo no estaba allí, pero pues tengo mis dudas grandes, ¿no? De si este es el modelo de iglesia. Claro, si es un modelo de iglesia en el que unos están por encima de otros, pues unos tienen que mandar y otros tienen que obedecer, evidentemente. Si es un modelo en el que hay pastores y hay ovejas, y como diría un compañero mío, hay ovejas, cabras y otros elementos del mismo rebaño, pues el pastor es el que manda. Sí, puede ser muy cariñoso y llevarlo a verdes prados y todo lo que quieras, pero es el que manda. Y los demás solo obedecen. Bueno, si yo estoy en un grupo de trabajo y el que está allí, pues solo hay uno que manda, pues no será un grupo de trabajo compartido, será un grupo de trabajo dictatorial, no sé, jerárquico extremo, militar, yo qué sé, pero no será. Por eso, empezar a pensar esto pues nos hace pensar muchas cosas sobre el modelo de iglesia, sobre el modelo de gobierno, sobre lo que significa la obediencia, sobre lo que significa mandar, sobre lo que significa ser para los demás, y eso implica cómo nos situamos nosotros. Yo alguna vez he hablado con religiosos jóvenes que te dicen, sí, yo me estoy preparando para ser director del hospital. Ah, ya lo sabes. Pues qué suerte, porque mira, yo me estaba preparando para ser profesor de física y matemáticas durante toda mi vida y ahora aquí me tienes. Vamos, que la vida da muchas vueltas. No, es que los religiosos tenemos que asumir el liderazgo y en nuestro caso pues es dirigir este hospital / escuela / residencia / lo que sea. Y vas a mandar a 60 médicos que van a estar bajo tus órdenes. ¿Con qué formación tienes tú? ¿Con qué prerrogativa? Porque yo desde luego el día que hice los votos a mí no me vino ya un saco de gracia que me hizo saber dirigir colegios, en nuestro caso. De hecho, bueno, pues casi vas aprendiendo del día a día, ¿no? Pues tendremos que ir a lo que la Iglesia nos hemos querido decir a nosotros mismos, y claro, es referencia obligada, pues ir al Vaticano II, ¿no? Y es interesante esto, porque en la Lumen Gentium, que es la Constitución que habla de la Iglesia, luz de las gentes, ¡jo!, qué pasada! Pues vamos a hacer como los malos estudiantes y vamos a mirar solo el índice y capítulo 4, los laicos. Bueno, bien, 4, mediano, 4, bien. 5, vocación universal a la santidad. ¿Vale? 6, los religiosos, por debajo de los laicos, perdona. Aquí la pirámide... Incluso tuve un profe que nos decía que los textos de la Biblia venía bien leerlos como en sándwich, ¿no? Lo que hay justo delante, lo que hay justo después, y eso te daba un contexto, ¿no? O sea, los religiosos, justo antes, la vocación universal a la santidad, y justo después, carácter escatológico de la Iglesia. Y me pregunto si esto querrá decir algo realmente sobre cómo nos situamos o cómo podemos situarnos los religiosos en la Iglesia. Quizás tenga algo que ver con esa vocación universal de todos, no universal de unos pocos. O sea, esto no es como lo de Hacienda somos todos, pero en realidad no todo el mundo paga lo mismo, sino de todos.
y que los religiosos, pues que estén un poco como en el mismo camino hacia lo escatológico, que la asignatura que más me gustó a mí de la carrera, porque yo pensaba que era otra cosa, y cuando llegué allí y te empiezan a hablar de cuál es el sentido que puede tener todo, empecé a enlazar muchas de las cosas que había estudiado, pues quizás ese lugar de la vida consagrada, pues sí que nos ayude. Y si te pones a leer lo que dice el Concilio Vaticano II, que es muy respetuoso en todas sus palabras, como un buen concilio, pero no habla mucho de purezas ni cosas sagradas. Cuando habla de cosas sagradas, habla de las de realmente sagradas en la liturgia y demás. Y no habla de estar aquí separados porque vamos a estar más cerca de Jesús, no sé de qué manera, ¿no? Habla de escatología y habla de signo, habla de señal, habla de anuncio. Y es interesante. Así que los religiosos, las religiosas, los que estamos aquí presentes, y se puede debatir, ¿dónde nos situamos en la Iglesia? Y ustedes, hermanas, ¿dónde se sitúan en la Iglesia? Porque claro, aquí hay sacerdotes que, bueno, algún estrado por encima están. Los hermanitos, que no somos sacerdotes, pues, como me dijo una compañera en esta santa casa cuando éramos novicios, ay, ¿no crees que le estás negando una gracia al Espíritu? Por no ser sacerdote, claro. No, pues yo creo que nos tenemos que tomar más cafés para entendernos, pero bueno. Pero ustedes, hermanas, porque de aquí al papel de la mujer en la Iglesia, esto es muy significativo, muy significativo. ¿Cómo nos situamos y dónde nos situamos los religiosos? ¿Separados? ¿Junto a? ¿Al margen de? Documento fundamental, Vita Consecrata. Alumnos de este instituto lo leen y lo releen y subrayan, y fundamental. Y dice en el número 3, ¿no? La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión. En el corazón. Es interesante esto, me gusta, porque intentamos siempre tomar las decisiones desde la cabeza y al final siempre gana el corazón. Me gusta estar cerca del corazón. Ese es el documento que trata la vida consagrada, pero el documento equivalente, podríamos decir, que trata el ministerio laical, ¿no? La Christi Fidelis Laici, dice, en la Iglesia comunión, ahí va, ahí queda, concepto, Iglesia comunión, los estados de vida, bueno, ya con la palabra estados tendríamos algún problema, pero vamos a suponer que es como lo entiende Santo Tomás de Aquino, que está bien. Están de tal modo relacionados entre sí que están ordenados los unos a los otros. Es común, mejor dicho, único su profundo significado, el de ser modalidad según la cual se vive la igual dignidad cristiana y la universal vocación a la santidad en la perfección del amor. Es interesante esto de la perfección del amor porque implica que no son las personas las perfectas, sino el amor, el perfecto. Y esto quizás nos quite de la cabeza algunas ilusiones. Son modalidades a la vez diversas y complementarias, de modo que cada una de ellas tiene su original e inconfundible fisionomía y al mismo tiempo cada una de ellas está en relación con las otras y a su servicio. Número 55. Y yo lo pongo como sándwich, otro número de Vita Consecrata que dice que la vida consagrada, con su misma presencia en la Iglesia, está al servicio de la consagración de la vida de cada fiel, laico o clérigo. Ahí va. Hermanas, que tienen ustedes una responsabilidad grande en que el resto de cristianos seamos fieles. Carlos, que es sacerdote, gracias a Dios. Yo, que no lo soy, gracias a Dios. Y yo también, pues soy un poco corresponsable de que ustedes sean fieles. Vamos, de seguir al tal Jesús, así, por las huellas de Galilea.
y de los que quizás no tengan la consagración en el centro de sus vidas porque no han tenido la suerte de dedicar gran parte de su tiempo a formarse en un postulantado, noviciado, juniorado, como lo llamemos cada uno. No es nuevo, Vita Consagrata ya tiene unos cuantos años, ya suena viejo. Así que nos encontramos pues en un escenario nuevo, ¿no? Bueno, pues lo puedes llamar ecosistema de Iglesia Comunión, ¿no? Palabras de Antonio Botana. Donde el Concilio Vaticano II, que recupera la Iglesia como pueblo de Dios, nos habla de Iglesia Comunión y nos habla del misterio de la comunión para la misión. Claro. Y hombre, pues estas son del tipo de palabras que tampoco puedes pasar así como al azar por ellas, ¿no? Que cada una de ellas tiene un significado profundísimo. Porque claro, cuando se habla de misterio no es como los niños, misterio, y me quedo sin decir nada. En la tradición de la Iglesia, misterio es una palabra para libros y libros de profundización en algo que no tiene fondo, por propia definición, ¿no? Así que cuando hablamos de misterio, pues hablamos de algo que revela el plan de Dios, su plan de alianza y de comunión con la humanidad. Vengo de una formación con profesores sobre los textos bíblicos y cómo transmitirlo a los chicos y tal, y hemos hablado en estos días varias veces de esa presencia elusiva de Dios, de esa presencia que no es tan evidente como la que nos quisiéramos tener, porque si fuera tan evidente y tuviéramos todas las respuestas, ya no habría misterio, no habría nada. Igual eso al final de los tiempos, ¿no? Pero no, estamos hablando de un Dios pues que fundamentalmente es misterio, y de hecho, si somos capaces de meterlo en nuestras categorías, es que no estaremos hablando de Dios. Por más que nos empeñamos a encerrar a Dios en cajitas, aunque sea muy grande, nunca podrá contenerlo. Pues esto de la Iglesia Comunión, porque Dios es esencialmente comunión, la Santísima Trinidad es la mejor comunidad, título de un libro también de hace unos cuantos años, de Leonardo Boff, pues esto de la Iglesia Comunión será algo que es misterioso y por lo tanto que es muy profundo. Y por lo tanto, un ecosistema que nos hace recuperar un suelo común, que pueden ser los sacramentos de iniciación, fuente de toda vida cristiana. Quizás fue una buena intuición histórica de la Iglesia el que la consagración religiosa no sea un sacramento. Anduvo en discusión, pero el que no lo sea es interesante. Bautismo, Eucaristía, confirmación, estos son para todos. Ya sabemos que los sacramentos de iniciación en nuestra sociedad habitualmente son sacramentos de despedida, ¿no? Lo del chiste de los murciélagos, de aquel cura que tiene tantos murciélagos en su iglesia que no puede dar misa porque están los murciélagos revoloteando, y va al obispo muy deprimido y le dice: ay, padre, es que monseñor, ¿qué puedo hacer para librarme de los murciélagos de la parroquia? Y el obispo le dice: pero si esto es facilísimo, mira, tú bautízales, darles la primera comunión y la confirmación y no los vuelves a ver por la iglesia. Y tal cual. Algo que deberíamos hacer mucho por recuperar, ¿no? Estos sacramentos de iniciación, es decir, de comienzo de un camino, pero que después haya camino, por favor. La llamada común a la santidad universal para todos, la común y única dignidad y una única misión eclesial compartida por todos. Una única misión. Muchas veces en los encuentros de religiosos decimos: pues este es hermano de la Salle. ¿Y cuál es su carisma? Dice: pues hace muy bien el cocido. ¿Cómo? Como que el carisma es algo que tiene la persona, ¿no? Pues se le da muy bien cocinar o pinta muy bien. Qué bien dibuja. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de carisma. Esto es una asignatura entera aquí en vida religiosa, que es mucho más profundo de lo que parece. No, muchas veces lo que estamos preguntando es: ¿a qué se dedica? Y eso no es el carisma, ni es la misión.
La misión de la Iglesia es evangelizar. La misión de la Iglesia es anunciar a Jesús de Nazaret, que es lo mejor que tenemos. Vamos, lo que hay en la Iglesia, lo mejor, prácticamente lo único. Y anunciarlo, pues, a través de la educación, ¿vale? A través de la celebración sacramental, fantástico. A través de la catequesis, de la sanidad, de lo que sea. Pero la misión es la misma. Y los laicos que comparten Iglesia con nosotros, cuando les dejamos, pues tienen la misma misión. Y por lo tanto, tienen el mismo derecho. El mismo derecho, que es también deber para todos los que estamos en la Iglesia, a participar en esta misión evangelizadora de anunciar a Jesús de Nazaret. Este documento riquísimo, Christi Fidelis Laici, pues sigue diciendo que comunión y misión están profundamente unidos entre sí. Hombre, en un mes extraordinario de la misión, pues es interesante esto, ¿no? También para los que, como yo mismo, pensábamos que esto de la misión era lo de los misioneros, ¿no? Esto, tal, que yo me los imaginaba con el sombrero y un machete por la selva. Ahí, misioneros, esto sí. Pues no estamos hablando solo de esos misioneros y misioneras, ¿no? Dice, están profundamente unidas entre sí, se compenetran, se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y fruto de la misión, la comunión es misionera y la misión es para la comunión. Y quizás la vida consagrada tenga mucho que decir en esto de comunión, porque una de las características de la vida consagrada es que, mal que bien, vivimos en comunidad. Digo mal que bien, porque hay comunidades que son pisos de solteros o de solteras. También hay comunidades muy sencillitas que comparten, pues lo que buenamente pueden. Cuando a mí me preguntan, ¿conoces a este hermano? Digo, sí, sé quién es, pero ¿lo conoces? Digo, es que no he vivido con él. Porque si quiero conocer a una persona, implica vivir con él, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues quizás la vida consagrada tengamos 1.000 años y pico de experiencia de comunidad. Y en mi propia experiencia personal, los laicos piden mucho de comunidad, porque quizás les falta, porque quizás no tienen la suerte de tener unos cuantos años de formación, unas casas llenas de habitaciones, a veces vacías, para formar comunidad. Y sí, la familia es una comunidad, pero nuestras comunidades no son perfectas y las familias hay. Así que esto implica recuperar un tesoro común. Y pasamos de qué es la vida religiosa o cómo nos situamos como vida religiosa a recuperar un tesoro común que tiene que ver con la dimensión laical de toda la Iglesia. Me pregunto si Jesús era laico o clérigo. Se lo voy a preguntar a algún profesor de teología. A mí me da que laico, pero tampoco me quiero confundir. Laicos de modo significativo, y los religiosos, los sacerdotes, los ministros de la Iglesia, pues ministro, servidor, en función de todo el pueblo. Un pueblo, una iglesia, que se tiene que constituir como comunidad. Y esto tiene muchísimas implicaciones, porque implica que en una comunidad pues todo el mundo tiene que colaborar algo, ¿no? Cuando yo llevaba pocos meses en comunidad en el postulantado, me dijeron, bueno, ¿ya te has dado cuenta de que en comunidad no debes mostrar tu habilidad? Y dije yo, ¿cómo? Porque en cuanto dice, pues a mí los ordenadores no se me dan mal, ya inmediatamente eres el que arreglas los ordenadores de todos los demás. Claro, y los hermanos mayores tienen que enviar muchos PowerPoints, entonces hay que ayudarles mucho a estos ordenadores, o el que sabe dibujar, o el que cocina bien, o el que, yo qué sé, cada una de las habilidades, ¿no? Pero es que es verdad que la comunidad se construye, lo dice nuestra regla, lo decía en la anterior edición, y ahora lo han quitado de esta, creo que es un error, pero dice que la comunidad se construye con el don gozoso de uno mismo, o sea, con lo que cada uno va dando, y
Y eso implica ministerios, carismas, en función de otros. Claro. Implica recuperar la misión eclesial única y compartida, que no es propiedad de nadie, ni siquiera del Santo Padre, que tiene una responsabilidad enorme, está claro, pero no es el propietario de una misión, ni ninguno de nosotros, por cierto. Las 3 dimensiones de la vida consagrada podrán ser iluminadoras para todo el pueblo de Dios. Consagración, comunidad, misión. Consagración. ¿Cuál es la consagración que vale? El bautismo. Claro, como no me acuerdo, era muy pequeño, pero consagración, comunidad, iglesia como comunidad y misión. Si esto es de todos. Que nosotros lo vivimos de una forma particular, ¿correcto? Incluso entre mi propia vida como hermano de la Salle y la suya como franciscana del no sé qué, del no sé cuál, pues será ligeramente distinta, probablemente con muchos elementos comunes. Ya saben que entre los frailes, los curas y las monjas nos distinguimos, vamos, al olfato, aunque no veamos nada. Dices algo, tiene este es cura, pues tal cual. Pero esto no es único de la vida religiosa. Y por lo tanto, los carismas fundacionales, los carismas de nuestros fundadores, que es un tema de estudio impresionante, porque vas leyendo vidas de fundadores y vidas de fundadores. A mí me gusta ese género, leer esas vidas y te das cuenta de que, si al final hay unos paralelismos enormes, ¿no? Veíamos un poquito de la vida de San Antonio María Claret y bueno, pues le hicieron cada perrería importante, ¿no? San Juan Bautista de la Salle en algunos libros sale como patrón de los que tienen problemas con la Iglesia. Me gusta mucho. Yo lo pondría por encima de patrón de los educadores, pondría ese, ¿no? Porque también le hicieron cada perrería que no veas, ¿no? Y Francisco de Asís no se fue al Monte Ubernia porque fuera muy bonito y estuviera nevado. Es que, qué momentos tan difíciles y tan duros han vivido todos nuestros fundadores, ¿verdad? Pues esto es solo iluminador para nosotros, religiosos, religiosas, o también para otros. Claro, no nos vamos a engañar. Nosotros, los hermanos, que no somos sacerdotes, aún así, cuando empezamos a hablar de esto, decimos, espera. Porque, a ver, si el laico que yo tengo aquí a mi lado, profe, como yo, que ha estudiado por lo mismo que yo, que da las mismas horas, comparte la consagración, comunidad y misión, ¿por qué yo me acuesto solo por las noches y este tiene su familia y sus hijos? ¿Qué somos aquí los tontos? Y esto lleva a muchos a replantearse su vocación y a veces tenemos miedo de trabajar en misión compartida porque pensamos que eso nos va a restar fuerza a nosotros. Es que es como si el que llevaba 5 panes y 2 peces dijera, bueno, pues te doy un poquito, pero el resto me lo quedo para mí. Y ese momento, ese milagro, ese signo de Jesús nos habla de las muchas cosas que hay en la vida, gracias a Dios, que cuanto más se comparten, más se tiene. Pero sí, implica que quizás tu vida consagrada, pues se tenga que asentar, se tenga que enraizar en algo quizás más profundo que lo que hago. Porque quizás el laico que tengo al lado hace lo mismo y puede ser que hasta mejor. Puede ser. Implica un modo de ser diferente, donde la clave está más en compartir que en dividir. Y como vivimos en una sociedad con tal tendencia a la división, los unos y los otros, los de un lado de la barricada ardiendo y los del otro lado, y esto es de hace unos días,
pues quizás que recuperemos el tema de lo que es compartido en la misión nos pueda dar alguna que otra pista, porque en la propia Iglesia tenemos muchas divisiones. Aquí vamos los colegios de escuelas católicas, los del Opus no. Aquí vamos estos, no los otros. Donde ya no es cómo hacemos cosas juntos, a veces la misión compartida la hemos reducido a cómo hacemos cosas juntos. Bueno, pues ya que damos clase, a ver cómo lo hacemos juntos. No, sino a cómo vivimos juntos nuestro carisma en esta Iglesia Comunión. Un carisma que no es nuestro, carisma que es un don a la Iglesia y al mundo, como todos los carismas, que es una cosa del Espíritu, que no es una paloma que podamos meter en una jaula, que se escapa. Gracias a Dios también. Así que no será tanto en el hacer como en el ser. Y implicará una evolución de la existencia, de la conciencia, pero mejor dicho, perdón, que implica una conversión de la existencia. Cuando la misión compartida no es, bueno, yo tengo una misión que comparto un poquito contigo, de lunes a viernes, y ya está, sino un modo de ser que afecta a toda la vida. Yo he recibido una misión, yo soy misión, pero el que yo sea no implica que tú no seas. Y claro, esto es algo que afecta directamente a nuestra identidad. Y si nuestra identidad como religiosos o religiosas está solo en lo que hacemos o en lo que nos distingue, tenemos un problema, porque cada vez nos va a distinguir menos, vamos a poder hacer menos, porque vamos a ser menos. Por pura estadística. ¿Y entonces qué hacemos? Y les decía desde el principio que esto no era nada nuevo, porque es que esto, o sea, nuevo no es. Desde el Evangelio, concilios, exhortaciones, encíclicas, y me he puesto a mirar, y últimamente, claro, últimamente que hay que leerla, Christus Vivit, y además da gusto leerla, o sea, de verdad, joder, si es que se entiende todo, da gusto leerla. Y también habla de esto, claro. ¿Por qué? Pues porque intenta venir del Evangelio, porque intenta transmitir algo que es fundacional de la Iglesia, aunque lo hayamos fosilizado durante muchos años. Todos, que nosotros no somos curas y clericalismo tenemos un rato, aunque no seamos clérigos. Y claro, en este mes extraordinario de la misión, pues ya lo adelantaba Carlos, ¿no? Esto de la Evangelii Gaudium, yo soy misión, tú eres misión. Cuando yo leí esto, me acordé de para mí un maestro de vida espiritual, de esto que que leyéndolo parece que conectas, ¿no? Desde el primer momento, y que ahora se ha puesto de moda porque ahora es santo, ¿no? Y entonces, como a mí me gusta mucho, soy devoto de San Henry Newman. San John Henry Newman, ¿no? Bueno, dicen que los nombres de los santos se traducen, pero a mí Juan Enrique Newman me suena muy raro, ¿no? Pero hace años, leyendo uno de sus libros, además allí en Oxford, pues leí algo que cuando lo leí lo subrayé con muchísima fuerza, y que si me permiten se lo leo, porque para mí es muy significativo. Dice: Dios me ha creado para que cumpla para Él un determinado servicio. Él me ha asignado una tarea que no ha dado a ninguna otra persona. Yo tengo mi misión y puedo no conocerla jamás en esta vida, pero me será revelada en la vida futura. Por tanto, debo confiar en Él, en cualquier momento, en cualquier puesto en que yo esté. No puedo echarme atrás. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. Si estoy perplejo, mi perplejidad puede servirle. Si sufro, mi sufrimiento puede servirle. Y yo leí esto y dije: ¿cómo quisiera yo
poder explicar lo que tenía en mi corazón y sigo teniendo con estas palabras tan sabias. Y esto es de John Henry Newman, que es del siglo XIX, y que esto de que viniera del anglicanismo, esto supuso sospechas desde el día 1, y que desde hace 15 días es santo de la Iglesia Católica. Y como dice ese chiste, ¿no? Dios mío, si Jesús hizo lo que hizo solo con 12 apóstoles, ¿qué no voy a poder hacer yo con toda esta buena gente? Pues aunque esto no lo haya dicho el Papa Francisco, como que suena a su lenguaje, ¿no? Como que podría serlo. Pero fijaros que en ese pueblo de Dios, pues no estamos solo los religiosos y las religiosas. Tenemos que estar, gracias a Dios. No somos parte orgánica de la Iglesia. Seguiría habiendo Iglesia aunque no haya religiosos y religiosas, aunque se perdería algo muy importante. Naturalmente, nos queda un larguísimo camino. Un camino muy largo hasta poder decir que ciertamente compartimos la misión de la Iglesia, juntos, uno al lado de los otros, no unos sobre los otros, como veíamos al principio del todo, ¿no? Y esto implica, pues, sucesivas tomas de conciencia que la propia Iglesia se dice a sí mismo, claro, en Lumen Gentium, en Evangelii Nuntiandi, en Christi Fidelis Laici y en muchísimos otros. Casi les reto a que busquen algún documento eclesial que no diga al menos un poquito de esto, porque es que es del propio querigma, del centro del anuncio de la fe. Y esto es para todos los pueblos, y que todos tenemos parte en esta misión. Así que nada de que esto de la misión compartida es un invento de los últimos años, porque es compartida de los religiosos, que como nos vamos a dejar el cole en buenas manos. Probablemente tengamos que dejarlo. Ojalá en las mejores manos. Pero esto no tiene que ser algo acuciado por las circunstancias, sino propio de nuestra identidad. Entre otras cosas, para librarnos de cualquier atisbo de autorreferencialidad. No buscamos vocaciones. Yo soy el de pastoral vocacional de mi provincia, ¡Guau! ¡Qué trabajazo que tengo! Implica que cada vez que voy a una residencia de hermanos mayores y les explico todo esto y les hablo de la cultura vocacional, me dicen, muy bien, joven, muy bien. Bueno, en mi congregación es que cuando eres joven, es decir, menor de 67, eres joven. Y ya tu nombre es joven, para todo, ¿no? Te dicen, muy bien, joven, pero ¿cuántos entran en el noviciado este año, ¿no? Momento en el que yo intento salir por la tangente, claro. Porque si no me echan, estoy a gusto en mi comunidad, ¿no? Pero no buscamos vocaciones para que haya más frailes, más monjas, más hermanos, más hermanas, más no sé qué. Lo que necesitamos es que haya más seguidores de Jesús. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Como religiosos, ojalá. Como laicos comprometidos con su familia, ojalá. Incluso como cristianos anónimos que no saben muy bien que son cristianos, pero lo son. Como muchas veces pienso yo en mis padres, que no pisan la iglesia. Pero todo el barrio pasa por el kiosco cuando necesita algo. Va a hablar con mi padre. Cuando yo leía lo de Runner de los cristianos anónimos, creo que fue lo único que le entendía a Runner la primera vez que le leí, ¿no? Porque pensaba en mis padres. Pues librarnos de cualquier tipo de autorreferencialidad, y esto el Papa Francisco nos da palo continuamente con el asunto, y recordar que estamos para que todos vivan la universal vocación a la santidad en la perfección del amor, repitiendo. Y quizás nosotros como religiosos podamos ofrecer a toda la Iglesia nuestra experiencia de comunión, ser expertos de comunión y guías de espiritualidad. Y yo, que no soy una persona especialmente espiritual, me despisto en la capilla y miro el móvil a veces. Pero mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes, que comparten algo de nuestra misión, pues porque han entrado a trabajar en un colegio, esperan de mí, de nosotros, que les ayudemos y les guiemos
en un camino espiritual que ellos igual no le saben poner palabras, igual le llaman mindfulness y cosas de estas, pero lo que están es buscando algo que llene su corazón. ¿Y qué queréis que os diga? No sé si hay otras cosas, casi lo dudo, pero yo es que lo único que he encontrado que llena el corazón es el Dios de Jesús de Nazaret. Y como es lo mejor que tengo, pues es lo único de lo que puedo hablar. Es lo único que me gusta de mi misión actual. No estar en el equipo provincial, sino que como soy el de pastoral, todo el mundo entiende que les tengo que hablar de Jesús y por lo menos lo aceptan. Y eso me gusta. Quizás nosotros sí que podamos ofrecer mucho a esto. Si quizás la vida religiosa tenga mucho que decir en la misión compartida, desde la comunión y desde nuestra propia espiritualidad, aunque solo sea porque nos juntamos para rezar todos los días. Ojalá que recemos juntos, como Dios manda. Y la misión es lo único que justifica la fundación y la existencia de la Iglesia. La Iglesia debería tener fecha de caducidad. Bueno, de hecho vienen los evangelios, fecha de caducidad de la Iglesia. ¿La han buscado? No es de consumo preferente, es de caducidad. Será hasta que el evangelio haya sido anunciado a todos los pueblos de la tierra. Pues venga, claro. Dice Vita Consecrata, y es repetir otra vez lo mismo. La misión está inscrita en el corazón mismo de cada forma de vida consagrada, porque todas nuestras formas de vida consagrada han nacido con la misión de evangelizar, quizás a un grupo concreto, en una circunstancia concreta, de una forma y manera concreta que probablemente no fuera un invento de un señor o de una señora, sino algo que se fue descubriendo por una pequeña comunidad inicial que fue avanzando en esto. Y esto es una llamada, esto entra dentro de la llamada de cada persona, es decir, de la vocación, donde está incluida la tarea de dedicarnos totalmente a esto de evangelizar, totalmente, con total disponibilidad, con total gratuidad y sin contar el tiempo. Y quizás nuestros mismos votos religiosos puedan ser releídos desde este comienzo. Estamos hablando de un modo de situar la vida religiosa en la misión compartida para el ser con y el ser para, pero para otros, Descubrir lo que somos juntos, el tesoro común de nuestra identidad cristiana, y a mí me ha ayudado mucho a lo largo de estos años el compartir realmente pues nuestra oración, nuestra comunidad, nuestra vida con otros laicos que lo van descubriendo de una manera distinta a la mía y a la de mi tradición en mi congregación. Porque te das cuenta de cuál puede ser lo fundamental y cuál puede ser lo accesorio. Y lo que somos y significamos también el uno para el otro, con los dones y diferencias que nos enriquecen mutuamente. Y en esa película que si te pones a citarla, al final sacas la película entera, de Dioses y Hombres, que espero que todos ustedes hayan disfrutado alguna vez, y que cada escena es una maravilla. ¿Recuerdan cuando bajan los monjes al pueblo musulmán y le dicen que no vamos, que está la cosa muy malita? Y le dicen, pero es como el árbol con los pájaros. Sí, bueno, pero tal. No. Que son ustedes el árbol. Monjes católicos, más bien viejos, y una comunidad perdida en el Monte Atlas. Y para el pueblo musulmán era misión compartida. Entonces, claro, así tiene sentido compartir el carisma fundacional entre diversas identidades cristianas que además nos puedan enriquecer. Porque el ver a una madre con su hijo, después de un montón de horas de trabajo, de bañar a los niños y no sé cuánto, no sé qué, leer la vida del fundador X y decir, esto a mí me dice algo, a mí me hace ver una nueva faceta del carisma del fundador X. Y por lo tanto, recuperar
pues aquello que es el centro de este mes misionero, ¿no? La misión en el corazón del pueblo, no como una parte, como un adorno, como un apéndice, sino algo que no se puede arrancar de su ser si no quiero destruirme. Que yo soy una misión, que nosotros, que mi comunidad, que mi congregación tiene una misión, que no es tener colegios. Y disfrutar, por lo tanto, de un dinamismo carismático. Aquí meto el término teológico de esto, lean ustedes más. Hay un autor muy bueno, se llama José Cristo Rey, García Paredes. O sea, igual no han oído hablar de él, pero es bueno el tío, ¿eh? Y tiene unos libros sobre teología de las formas de vida religiosa, de vida cristiana, mejor dicho, que empecé subrayando con un color y al final terminó todo tan subrayado que creo que ya no he resaltado nada. Un dinamismo que habla de carisma como algo que recorre e impulsa la vida de comunidad. Y no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y que habla también de esos carismas personales que, bueno, el arreglar los ordenadores de los hermanos no está mal, pero está hablando de aquello de los talentos, de aquello que has recibido, pero no para guardarlo y dices, mira, aquí lo tenía bien envueltito para devolvértelo tal cual, sino para ponerlo al servicio de los otros. Aunque pensemos que nuestros carismas sean muy pocos, o aunque pensemos que son muchos, o aunque nos demos cuenta de que en realidad lo que vale de nuestras personas es lo que hemos recibido como regalo. Y por lo tanto, los que viven en matrimonio y los que vivimos en celibato, pues podemos complementarnos. Y esto ya no serán simples formas de vida, sino más bien carismas, formas diferentes de tender a esa perfección en el amor y al servicio a la comunidad que nos decían los documentos. Y cada cual tendremos que ser fieles al carisma recibido. Porque ese carisma es un talento que hemos recibido para poner al servicio de los demás. Muy bien. Yo paro, porque os rollo para rato, todo el que queráis. Y esto implica, pues, organizar nuestras comunidades más como familias, y Antonio Botana dice familias carismáticas, y es interesante, dándonos cuenta de que cuanto más compartes, más tienes. Y esto tiene mucho que ver con el testimonio, con la invitación, con la acogida, que implique pues una cierta revolución y darle la vuelta quizás a la pirámide de la Iglesia, ojalá, y darnos cuenta de que esto de la fidelidad creativa, que nos pide el concilio también, no depende solo del instituto, sino también de los diversos grupos de la familia. Que yo tengo mi parte de responsabilidad, pero hay muchos más. Y por lo tanto, la vida interna de los religiosos y de las religiosas, nuestro, queda profundamente afectado. Profundamente afectado, porque tenemos que aceptar que no somos los propietarios del carisma ni los únicos responsables de esa misión. Pero sí tenemos un papel. Y está el capítulo justo antes del escatológico que tiene que ver con el papel profético. Con el papel de ser, como dijo un compañero mío del noviciado, banderín en el campo de golf, que se pone para saber dónde está el agujero al que hay que ir. Igual nuestra función es ser banderines, aunque ser banderines pues no sea o no nos parezca que sea lo más importante de la Iglesia. Y no sé ustedes, pero a mí esto me provoca una gran ilusión. Me provoca alegría, porque digo, bueno, sí, es verdad que hermanos somos cada vez menos y ojalá seamos más, pero no está todo perdido. No hemos venido aquí para cerrar la puerta. No hemos venido aquí para llevar la silla de ruedas solo. ¿Y quién me la va a llevar a mí? No. Estamos hablando de compartir, y esto el Papa Francisco nos da unos ejemplos impresionantes, con cosas muy sencillas, como montarse en el autobús como los demás.
y darnos cuenta de que juntos somos más. Sí. Y juntos somos más fuertes. Sí. Y que juntos somos mejores. Y cuando Jesús se acercaba a la gente de su época, la gente se hacía mejor persona. Y quizás nuestra misión profética tenga que ver con eso. Y eso implicará estar en medio de la gente. Pues muchas gracias por vuestra amable atención. Y por favor, pongámonos en camino. Bien, para poder hacer alguna pregunta, jefe. Sí. Perfecto. Vamos a dejar unos minutos para pensar alguna pregunta, si quieren, para poder comentar. Como ven, Jorge es un excelente comunicador, pero además es un hermano de La Salle que vive a fondo la misión compartida, porque además los hermanos tienen están muy implicados y llevan un camino recorrido también muy amplio, de mucha profundidad. Mientras piensan una pregunta, yo le hago una consideración y él... Que sea fácil. Sí, va respondiendo. Una doble consideración. La primera es la siguiente. Hace un año, en esta misma silla donde tú estás, estaba sentado el cardenal Osoro. Vino a hablarnos del sínodo de los jóvenes, que él acababa de llegar del sínodo, había estado en la secretaría y todo. Y nos dijo que los jóvenes habían pedido, no querían una pastoral para ellos, sino que querían una pastoral con los jóvenes. O sea, no querían el para, sino querían ser copartícipes, corresponsables. ¿Cómo podemos trasladar eso a nuestra misión compartida con los laicos adultos que están con nosotros, ¿no? Y la segunda, así lo vas pensando, es la siguiente. Los tres, se suele decir que los tres ámbitos fundamentales de misión compartida están en compartir la formación, compartir la espiritualidad, compartir la misión. ¿Qué estrategias, qué dinámicas, qué claves podíamos aplicar a cada uno de estos tres campos para intensificar la misión compartida? Hombre, eso de que los jóvenes quieren una pastoral con jóvenes y no solo para jóvenes, es que eso es fundamental, porque es que no son tontos. Jolín, no quieren solo recibir, también quieren dar, claro, y también quiere que se cuenten con ellos, pero creo que cualquiera de nosotros, y esto en la Iglesia tendríamos que mejorarlo mucho, en todo. Porque todavía te encuentras con cosas y te llega el superior de tu comunidad y te dice, coño, pregúntame antes, vamos a charlarlo antes y luego igual tú tienes que tomar la decisión porque tienes la responsabilidad y lo acepto. Pero comparte conmigo. Y claro, con los jóvenes es fundamental porque no podemos estar en una sociedad que cada vez se supone que busca mayor libertad y autonomía, esto podría ser muy discutible, pero al menos esos valores como que se toman así, y que les tratemos como niños. O niñas, todavía peor. No, claro, habrá que tratarlos pues como adultos, como personas que me pueden decir algo. Yo me reúno semanalmente con un grupo cristiano de jóvenes universitarios que los llamo los exiliados. A ellos les hace mucha gracia. Son antiguos alumnos de nuestros coles que han parado a estudiar aquí a Madrid y que se encontraban pues en un grupo y tal, y me reúno con ellos. Y cada semana prepara la reunión uno de ellos. A mí me cuesta mogollón, me tengo que morder los labios para no decir, ¡ay, qué barbaridad! Yo lo hubiera hecho mejor, porque es que tengo ese pensamiento, me cago en la mar. Pero ¿qué es mejor? Que yo lo prepare una reunión perfecta para ellos, donde les doy la exégesis justa del texto bíblico que estamos trabajando, o lo que a mí me parece que es la exégesis justa, que no soy exegeta, o que ellos lo preparen juntos, incluso me permitan a mí aprender algo de un texto que digo, jamás hubiera pensado eso que tú has dicho. Y me enriquece a mí. Eso es una parte de pastoral con jóvenes y no solo para jóvenes. Pero podríamos hablar de toda la Iglesia, de pastoral con o pastoral para. Y luego con lo que decías, bueno, pues de la experiencia, formación, ¿no? Con espiritualidad y misión. Claro, yo os confieso que la propia expresión misión compartida a mí se me queda corta. Porque yo no solo comparto la misión,
Lo que pasa que, claro, si entiendo misión como todo lo que es mi vocación, pues vale. Pero no solo la misión, comparto todo. Todo. La propia identidad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la formación. Yo he tenido la suerte de que han sido formadores míos, hermanos y seglares. Y siguen siéndolo. En los equipos de formación que tenemos, incluso en los equipos de formación institucional, la saliana, del carisma y todas estas cosas, hay hermanos y hay seglares. Y me resulta interesantísimo aprender unos de otros. Y cuando hablamos de espiritualidad, no es, ven, joven, siéntate aquí, el diurnal se usa así, porque efectivamente aprender a usar el diurnal pues implica un aprendizaje, ¿no? No página para allá, página para acá, día de común de varones, no sé qué, y te lías. No implica solo eso, sino que implica quizás, como en una comunidad en la que yo viví, en Santiago de Compostela, que la oración de la tarde del viernes era a las 11 de la noche. Mira, todos los frailes se estuvieron riendo de nosotros, tiempo y tiempo, a las 11 de la noche rezando, ¿pero qué hacéis? Dices, ¿tú quieres que vengan los jóvenes? Pero es que ellos salen a partir de las 11. Y no vienen a una oración que yo les he preparado. En algún momento habrá que enseñar, habrá que ayudar, para que vean lo fundamental. Si no, son capaces de hacerte una oración sin abrir el Evangelio. Pero también ellos pueden preparar. Y ellos pidieron que fuera a una hora que para ellos es la mar de natural. Y ahí estábamos los tres hermanos, bostezando duramente, pero intentando hacer misión compartida. Yo le doy mucho valor en toda la vida, pero también en esto le doy mucho valor a las cosas sencillas, naturales y del día a día. A eso le doy muchísimo valor. Y entonces creo que en esas pequeñas cosas es cuando construimos realmente misión compartida. Bien, ¿alguna cuestión, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que quieran preguntar o que quieran trasladar a Jorge? Afortunadamente se puede estar en desacuerdo conmigo, no soy magisterial ni tengo infalibilidad esta que defendía tanto Antonio María Claret, o sea que se puede estar en desacuerdo, no hay ningún problema. Defendía la del Papa. Ah, bien, la del Santo Padre, muy bien. Bueno, pues lo podemos dejar aquí. Mucho mejor. Le damos las gracias, Gracias también a ustedes por esta aportación.